nadie que pueda entenderme, donde no hay nadie que conoce todo lo que yo estoy pasando. Déjame decirte, querido amigo y hermano que me escucha, eso no es una verdad. Si tú estás siendo probado en el desierto tiene dos propósitos. O tú confías en el desierto, o tú confías en Dios estando en el desierto, o tú pereces en el desierto. Porque ciertamente no es que no haya nadie que te esté escuchando, sí hay alguien. Dios está ahí. Dios en medio de tu problema está ahí. Lo único que tú no quieres hablar con Él. Porque las cuestionantes que tú tienes es, ¿por qué tú has permitido que me acontezca esto? ¿Por qué tú has permitido que todo esto venga a mi vida? Hay muchos que se atreven a decir, pero si yo oro, si yo ayuno, si yo diezmo, si yo hago esto, si yo hago aquello, ¿por qué tú tienes que permitir que esto le acontezca a alguien de tu familia, a tu vida? Hermanos, esto no se trata de que yo ore, esto no se trata de que yo ayune, de que yo lea la palabra. Todo eso es bueno y debemos hacerlo. Pero entendamos que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque entendemos que Dios merece toda la gloria. Y es aquí, hermano, donde nosotros tenemos que entender que en medio de esa situación Dios es soberano. Que en medio de la nada Dios puede hacer cosas que por mi mente no han pasado. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice las Escrituras, recordemos, es importante entender hacia dónde está puesta nuestra mirada en tiempos difíciles como esto, en estos tiempos que hoy estamos viviendo. En el año 2022, ¿hacia dónde está puesta tu mirada? Las Escrituras nos dan el mejor consejo. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Mire cómo nos dice las Escrituras, ¿en quién podemos poner nuestra mirada? No está diciendo pon tu mirada en las cosas terrenales, pon la mirada en la cuenta bancaria que tú tienes, pon la mirada en el amigo político que tú tienes, en el presidente que tú tienes, que está gobernando bien, en los funcionarios que tú tienes, en esa familia que tú tienes, que hay personas que económicamente están bien. O no nos está diciendo lo que hoy se está diciendo. Confía en ti, porque tú puedes hacerlo. Hebreos no nos está diciendo eso, porque eso no es algo externo de nosotros, interno de nosotros. Nuestra ayuda no viene de nuestro interior, nuestra ayuda no viene de una energía positiva que nosotros tengamos, no. Nuestra ayuda es externa, es de afuera, es Dios. Y si pudiéramos decir interna, entonces se la tendríamos que atribuir al Espíritu Santo, que mora en nosotros como creyente. Pero el libro de Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del trono de Dios. Hermanos, y aquí este versículo es bien interesante porque nos da tanta ayuda para nosotros poder enfrentar esto, porque Jesús tuvo un tiempo difícil. Imagínese, usted conoce la historia, todo ese sacrificio de Él en la cruz, todo lo que Él tuvo, la antesala que tuvo antes de ser crucificado. Eso no era un tiempo difícil, eso no era un tiempo fácil.
Ese era un tiempo difícil para el maestro. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador. Aquí viene lo que quiero resaltar. El cual, por el gozo. Es decir, Cristo no estaba poniendo su mirada en lo que tenía que enfrentar en ese momento. No. Cristo estaba poniendo su mirada en el gozo que iba a tener después de. Y es aquí donde nosotros tenemos que enfocarnos. No en la situación que nosotros tenemos. No en los problemas que nosotros tenemos. Sino, hermanos, en el gozo que vamos a tener en la promesa que Dios ha hecho. Porque Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Su Espíritu va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces nosotros tenemos que sentir ese gozo de lo que Dios ha prometido, pero que todavía nosotros no estamos viendo. Pero en medio de esa situación nosotros tenemos que estar gozosos, no llenos de alegría. Me estoy riendo o estoy gozando. No estoy hablando de eso. Es que nuestro corazón está consciente de que al final de los tiempos, al final de nuestros días, vamos a estar en su presencia. Y como dijeron los muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, si Dios quiere librarnos, Él no puede librar. Si no, sépase, oh Rey, que nosotros no nos vamos a postrar. Lo que Dios nos está diciendo en esta tarde es que no importa lo que venga, no importa lo que pueda suceder, confía en mi palabra, confía en lo que yo he declarado, en lo que yo he dicho. Luego dice, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del trono. Es decir, despreciando el oprobio, despreciando, poniendo aparte o poniendo todo esto en poco por lo que Él iba a tener en lo adelante. Hermano, y es aquí donde nosotros tenemos que pensar en Dios, pensar en Cristo, poner nuestra esperanza en Él. Porque al final de los tiempos vamos a estar, porque Él dijo, me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. En estos tiempos tenemos que estar bien seguros de que Dios es soberano y su soberanía no tiene límites. No hay una área donde Dios no gobierne. No hay un lugar donde Dios no muestre su señorío y su poder. Primera de Timoteo 6:15 dice, a su debido tiempo Dios llevará esto a cabo, porque Él es el único y bienaventurado soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Estamos viendo cómo las Escrituras van revelando todo el consejo de Dios. Cómo Dios va haciendo que todas las cosas a nosotros nos ayuden a bien. A su debido tiempo. Hermano, a su debido tiempo Dios te va a mostrar cuál era el propósito por el cual tú estás atravesando. A su debido tiempo Dios va a mostrar por qué Él permitió que tú pasaras por esa dificultad. Pero a su debido tiempo. Porque el apóstol Pablo dice que Él es el único y bienaventurado soberano. Pablo está diciendo, no hay otro, no habrá y no existirá nadie más alto y soberano que Él. El Salmo 103, verso 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo.
El Señor ha establecido su trono en los cielos. Mira cómo termina. Y su reino domina sobre todo. Es decir, Dios está dominando, Dios está en control de todo, porque Él es soberano. Porque Él es quien gobierna. El Salmo 135, versos 5 y 6 dice: porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Vemos cómo las Escrituras están demostrando el señorío de Dios. Ahora, la pregunta que aquí tenemos que hacernos es, en medio de esta situación, en medio de estos tiempos difíciles, ¿a quién yo estoy creyendo? ¿Estoy creyendo a lo que la gente está hablando, a lo que el sistema está diciendo? ¿Estoy creyendo yo a las promesas de Dios? ¿A quién estoy creyendo en este tiempo? Porque eso va a ayudarte mucho en tu problema. Un Dios soberano en tiempos difíciles. Isaías 46, 9 al 13 dice: acordaos de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Dice el verso 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Escuchadme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión, y para Israel será mi gloria. Entonces, vemos aquí cómo Dios llama al hombre para que cumpla su propósito. Hermanos, y vuelvo a reiterarles, todo lo que a la vida de un creyente tiene un propósito. Dios está formando el carácter de su Hijo en nosotros. Aquí es que debemos de confiar en todo el consejo de la palabra, en lo que Dios ha dicho, no importa. Y como le dije, vamos a ver al final de las historias que hemos leído, cuál ha sido el propósito. Ahora, todo lo que a tu vida llega es porque Dios en su soberanía así lo ha permitido. Como dijo Job, ni atribuyo a Dios despropósito alguno. Génesis capítulo 50, verso 20 dice: vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esto es la historia de José. Todos conocemos, todo creyente conoce la historia de José. Nosotros podríamos decir, pero si nosotros no conocemos la historia, y es lo mismo que hoy pasa, nosotros podemos decir, ¿por qué a fulano le está pasando esto? ¿Por qué a fulano le pasó aquello? Mira todo lo que le está viniendo. Mira esto, mira aquello. Sin embargo, los hermanos de José creyeron que le estaban haciendo un daño. Los hermanos de José creían que estaban haciéndole un daño a su hermano. Pero lo importante aquí es cómo José vio todo esto.
cómo José entendió al final de los tiempos las cosas, porque es posible que en el transcurso, en el tiempo que él estaba viviendo, él no entendía. No era que no confiara en Dios, sino que no entendiera todo lo que en su vida estaba pasando. Pero, como dijimos, que Dios a su tiempo nos va a revelar el propósito por el cual nosotros pasamos. Pues aquí llegó el propósito en la vida de José. Aquí Dios le permite entender a José por qué sus hermanos actuaron de esa manera. Aquí nosotros podemos ver por qué los hermanos actuaron así. Porque Dios le permitió a José que él lo entienda en este tiempo. Y dice, vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Porque recordemos que el segundo hombre más importante en Egipto fue José. Y si Dios no hubiese permitido que José pasara eso, entonces iba a ser exterminada por el hambre aquellas naciones, aquellos pueblos, todos. Pero aquí, hermanos, estamos viendo a un Dios soberano que permite, no es que Él lo hace. No. Una cosa es la permisividad de Dios y otra cosa es su voluntad. Aquí Él está permitiendo que el mal que tenían esos hermanos de ellos, ese egoísmo, esa envidia por ellos, entonces Dios permitió que ellos actuaran conforme a su corazón, hicieran todo lo que hicieran, pero Dios iba a convertir ese mal en un bien. Por eso Él lo permitió, porque Él sabía que podía cambiar ese mal para bendecir a toda una nación, a todo el mundo en ese entonces conocido. Ahora, ya para ir terminando, miremos entonces en el verso 3, en el capítulo 3, versos 28 y 29 del libro de Daniel, por qué Dios permitió que estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, pasaran por el fuego. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió que estos tres hombres pasaran estos tiempos difíciles? Vamos a ver el por qué ahora. Dice en el libro de Daniel capítulo 3, versos 28 y 29, habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel a librarlo y ha librado a sus siervos que han confiado en él, desobedeciendo la orden del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Mire lo que viene ahora en el verso 29. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa reducida a escombro, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Hermanos, ¿se da cuenta ahora cuál era el propósito? Si Dios no hubiese permitido que Sadrach, Mesach y Abednego fueran puestos a prueba de esta manera, entonces el rey de Babilonia no hubiese dado este decreto, no hubiese reconocido que solamente hay un Dios
verdadero, que solamente hay un Dios soberano que en tiempos difíciles puede hacer que sus hijos estén gozosos y poniendo la esperanza en el autor y consumador de la fe. Ahora nosotros entendemos por qué Dios permitió. ¿Por qué Dios permitió que estos 3 hombres fueran entregados, fueran puestos en manos del rey para ser juzgados y ser condenados a un horno de fuego? Entonces, hermanos, aquí es importante nosotros poner nuestra confianza, porque notemos lo que dice el rey Nabucodonosor, que ha enviado a su ángel y ha librado a su siervo, que confiado en él, es decir, ellos en todo tiempo confiaron en la soberanía de Dios, confiaron en que Dios lo iba a librar. Y es esto lo que nosotros tenemos que tener bien pendiente, hermanos, que Dios nos va a librar, que en estos tiempos difíciles Él nos va a ayudar. Él está de nuestro lado. Él está con nosotros como poderoso gigante. Pero tenemos que confiar. Tenemos que esperar en las promesas de Él. Tenemos que estar firmes a nuestro llamado. Y así nosotros poder contemplar cómo opera un Dios soberano en la vida de hombres pecadores. De cómo Dios puede hacer que nuestra vida dé un cambio enorme. Pero solamente lo podemos hacer cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros esperamos en Él. Y en la historia que vimos más allá atrás, en la historia de Job, al final de los tiempos, nosotros vemos cómo Dios le devolvió y le multiplicó, sería la palabra multiplicó, todo lo que Job tenía. Pero Job se mantuvo creyendo. Así que, hermanos, termino con esto. Y Dios mostró su soberanía en la vida de su Hijo Jesucristo. Imagínate que Dios no hubiese sido soberano y Jesús no hubiese entendido que en Dios no hay despropósito alguno. Miremos la vida de Jesús, el Hijo de Dios, y termino con esto. El Hijo de Dios. Todo lo que Jesús pasó, nosotros podíamos preguntarnos, pero ¿cómo es que el Hijo de Dios, Dios permite que pase todo esto? ¿Cómo Dios permite que a su Hijo lo azoten, le tengan por escarnio, lo escupan, lo crucifiquen y todo eso? Nuestra mente finita no podía entender el plan soberano y glorioso que Él tenía. Porque gracias a eso, gracias a lo que Cristo tuvo que soportar, hoy tú y yo tenemos paz para con Dios. Hoy tú y yo, por medio de Jesucristo, somos reconciliados. Ya no somos enemigos de Dios. Tenemos a Dios de nuestro favor. Pero fue gracias a ese sufrimiento, que quizás en un momento no entendíamos. Así que, queridos hermanos, espero que el Espíritu Santo haya traído alivio al corazón de ustedes.
al escuchar lo que Dios dice que debemos hacer. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que poner nuestra esperanza en Él. Tenemos que tener puesto delante de nosotros el gozo de su salvación. Tenemos que estudiar su palabra. Porque una de las cosas que Jesús le respondía a Satanás era: escrito está. Escrito está. Estudiemos la palabra. Usted quiere escuchar a Dios hablándole a usted cada mañana, tarde, a mediodía, a cualquier hora. Lea las Escrituras, pero léala en voz alta. Y esa voz que usted escucha, que usted cree que es la suya, es Dios que le está diciendo. Es Dios que le está diciendo: confía en mí, pon tu confianza en mí, abandona el orgullo, abandona la mentira, arrepiéntete de tus pecados, vuelve tu corazón a mí y espera en mis promesas. Así que, mis hermanos, quiero terminar con esto: un Dios soberano en tiempos difíciles. Así que gracia y paz sean para todos aquellos que nos están viendo. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo. Espero que tú compartas este sermón si en algo te ha edificado, que yo sé que lo ha hecho. Así que gracia y paz para ustedes, y así oramos. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos has demostrado, Señor, cómo tú puedes, Señor, operar aún en tiempos difíciles. Cómo tu gracia, Señor, está de nuestro lado. Padre, yo te ruego por todos aquellos que están atravesando, Señor, por tiempos difíciles, momentos difíciles. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, les ayude en todo esto, y que ellos puedan, Señor, tener el gozo de tu salvación, el gozo de tu Espíritu Santo en medio de la situación. Padre, que tu gracia y que tu bondad y tu misericordia no se aparte, Señor, de todos ellos. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que tú, Señor, nos has concedido de poder ver y reconocer que Jesucristo, tu Hijo, es nuestro Señor y Salvador. Gracias por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.